Buenas, buenas, queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Hoy tenemos un videito preparado acerca de la psicofarmacología, un tema muy interesante que seguramente lo toquemos dos o tres veces. Hoy vamos a dar algunos rasgos generales, Ernesto nos va a contar a ver cómo es que receta un psicofármaco, qué es lo que tiene en cuenta a la hora de recetar un psicofármaco, y vamos a ir también desmintiendo algunos mitos acerca de la psicofarmacología y, por qué no, de la psiquiatría. ¿No es cierto, Ernesto? ¿Cómo andás? Sí, ¿qué hace Juan? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, un poco la idea es esa, que charlemos qué es lo que pasa en el cerebro cuando damos un fármaco y también cuáles son las dudas, los miedos más frecuentes que traen los pacientes a la consulta y cómo lo abordamos, como para quitar el velo, ¿no? sobre el tratamiento farmacológico. Yo les digo siempre a los pacientes: si tenés la presión alta y te mandan a tomar enalapril toda tu vida, no te quejas, no es un problema. Ahora, cuando te mandan, te digo que tenés que tomar, no sé, 2 años un antidepresivo, hay problema, no lo querés tomar, lo quiero dejar, estoy cansado. ¿Por qué? ¿Te hace mal? No, pero estoy cansado de tomarlo. Está bien, pero para la diabetes, para la hipertensión, en eso no hay problema. Entonces, lo que quiero decir es, todavía incluso aquel que lo toma, que acepta, que se dio cuenta que el fármaco tiene un beneficio en su vida, tiene cierto resquemor. Sí, es verdad, hay mucho prejuicio que deviene de otras épocas. Está claro que ir al psicólogo, que ir al psiquiatra en otra época era como un poco mal visto, era que te ibas a hacer una lobotomía, que te iban a Exactamente. sacar un lóbulo y tal. Pero bueno, evidentemente, por suerte cambió. No hace tanto que salieron los psicofármacos. ¿Qué eran los primeros? Los tricíclicos. ¿Cuáles eran los Como primeros? antidepresivos, sí, hay Como un grupo de antidepresivos. antidepresivos que se llaman tricíclicos, que serían como los primeros que tenemos de ese grupo de fármacos. Pero previo a la aparición de estos fármacos como antidepresivos, hay un par de drogas que por este mecanismo de serendipia se termina encontrando una utilidad en el espectro de la salud mental, pero los fármacos no habían sido diseñados específicamente para eso. Por ejemplo, hay fármacos que se empiezan a utilizar como antipsicóticos para los pacientes con esquizofrenia, por ejemplo, que en realidad habían sido diseñados para tratar como antihistamínicos. ¿Sí? Lo que nosotros usamos para la alergia, antihistamínicos. Y se vio que tenían un buen efecto antipsicótico. Todavía Claro. los usamos como antipsicóticos. O hay otros fármacos que, por ejemplo, fueron utilizados en algún momento, digamos, el diseño era como fármacos antibióticos, ¿sí? En contra de tuberculosis. Y se termina encontrando que tenían un buen efecto en la parte de psicosis. Pero la más divertida es cómo se encuentra, por ejemplo, el litio. Litio, estabilizador del Del ánimo. ánimo. ¿De qué manera se empieza a utilizar? Los caballos. ¿Viste? Los caballos que corren, el turf. Sí. Salen corriendo. A los caballos y hay algunos que hacen otra disciplina que tienen que saltar las vallas, ¿no? Ujú. Sí, sí. Hay algunos caballos que tenían miedo de salir, ¿sí? Y de Ujú. correr y de saltar. Y entonces se le empieza a adicionar a la alfalfa litio, sales de litio. No sé por qué, ¿eh? Esa es la parte que no sé. ¿A quién se le ocurre adicionar sales de litio a la alfalfa? Y ahí descubrieron que el caballo con la adición, capaz que fue de nuevo un error, ¿viste? ¿Qué sé yo? Se nos cayó Claro. algo acá adentro, lo mezclamos con la alfalfa y pensamos que era otra cosa. Termina viendo, digamos, la incorporación, la adición de sales de litio en la alfalfa de estos caballos, se dieron cuenta que tenía el efecto de que los caballos salían sin miedo a Muy correr. bien. Entonces algo en el comportamiento está generando. Y ahí, tiempo después, se empieza a utilizar también en las personas. Que dicho sea de paso, digamos, ¿qué tiene que ver un caballo con una persona? Bueno, somos mamíferos. Y el cerebro casi que tiene todas las partes, ¿sí? Lo del caballo tiene casi todas las partes que tenemos nosotros. Y lo mismo pasa con los perros, con los ratones, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar que el desarrollo de los fármacos se prueba siempre primero en animales.
Y el mamífero más usado para eso son ratas o ratones, ¿no? Dependiendo lo que se está haciendo. Pero el cerebro de la rata, digamos, es un modelo muy utilizado en la ciencia y desde ahí se empiezan a probar las cosas. Lo cierto es que se empiezan a desarrollar muchas drogas y muy pocas realmente llegan a pasar una fase en la cual se prueban humanos, porque fallan directamente en animales. Claro. Y hay veces que tenemos la siguiente instancia. En los animales funciona, pero cuando la pasamos al humano deja de funcionar. Entonces, está esto, ¿no? Que si leemos que hay un fármaco que se empezó a probar en animales y dio buenas noticias, tenemos buenas noticias, está funcionando, no significa todavía que vaya a funcionar para humanos. Pero todos los fármacos que nosotros usamos en humanos, prácticamente todos, hay los más nuevos recién, se están probando con cultivos celulares, ¿sí? Como el ropinol que se está utilizando ahora como un fármaco para la neurodegeneración, específicamente en Parkinson. El resto, en general, han sido aprobados porque en algún momento empezaron funcionando en los animales también. Claro. Por suerte, bueno, una de las cosas que sacó el COVID es que todo el mundo está enterado de las 4 o 5 fases de la investigación científica, Sí. así que le debe sonar esto de que primero lo prueban en un lado, después lo prueban en el otro, después lo vuelven a reprobar. Entonces, más o menos la gente debe estar enterada de eso. Sí, sé que creo que las benzodiazepinas en principio estaban destinadas a los epilépticos, puede ser que tomaban como 20 miligramos Claro. era un De montón. hecho, la benzodiazepina que todavía más se utiliza para la epilepsia se llama clobazam. Ok. Clobazam. Y tiene un efecto antiepiléptico, las benzodiazepinas tienen efecto antiepiléptico Claro. porque lo que hacen es modular, aumentan un neurotransmisor que se llama GABA. Es un neurotransmisor GABAérgico, que tiene un efecto inhibitorio sobre las descargas neuronales. Entonces, como la epilepsia, coloquialmente vamos a decirlo, uno podría definir a la epilepsia como una descarga anómala en un grupo de neuronas que se termina esparciendo a distintas partes del cerebro, se expande desde ese punto, se puede expandir o a todo el cerebro o queda focalizado en una región, ¿no? Pero durante un tiempo hay un grupo de neuronas que están estimuladas, es decir, que están descargando, generando descargas, sin corresponderse con el estímulo o sin ser reguladas. Es decir, como que se descontrolan por un rato. Eso está asociado a un mecanismo que nosotros podemos decirle de excitabilidad neuronal. Es decir, cuando las neuronas reciben un estímulo como para desencadenar una respuesta es porque son excitables, ¿no? Largan el impulso. Entonces, si por alguna razón un grupo de neuronas sin ningún estímulo aparente o el estímulo inapropiado arrancan una descarga y en vez de regularse siguen descargando y contagian a otras, se puede producir algunas de las manifestaciones que vemos en los distintos tipos de epilepsia. Los fármacos como las benzodiazepinas, que yo nombré al clobazam, pero por ahí la gente que no está en el área conoce el clonazepam, conoce el lorazepam, el diazepam, ¿sí? Todos los que tienen PAM en general son benzodiazepinas. Lo que van a hacer es lo contrario. Generan que en vez de que las neuronas se exciten, que aumente una molécula que es el GABA que hace que las neuronas se inhiban. Entonces, que se frenen ese tipo de descargas. Por eso se empiezan a utilizar como fármacos antiepilépticos y todavía se usan. Ahora, nosotros acabamos de nombrar clonazepam, diazepam, fármacos que la gente dice, nunca escuché que esto lo tome alguien con epilepsia, pero sí lo toma una persona que yo conozco porque no puede dormir. O tuvo un ataque de pánico, lo llevaron a la guardia, le hicieron un electrocardiograma porque pensó que tenía un infarto y cuando vieron que no tenía nada en el corazón, le dieron clonazepam o diazepam o algo y le dijeron, anda tranquilo, ya está, no pasó nada, tomate esto para calmarte. ¿Por qué el mismo fármaco que usamos para evitar una crisis epiléptica puede servirle a una persona para calmarse, para bajar síntomas de angustia, para bajar un ataque de pánico? Porque está operando de una manera similar, aumentando la inhibición de ciertas áreas del cerebro que están hiperactivas en ese momento. Y entonces generan que todo parezca de vida o muerte, digamos, ¿no? Y ahí el paciente experimenta la sensación de muerte, ¿sí? El miedo a volverse loco, etc.
Entonces, no es que tienen una sola función, no es que por ahí, viste que vos viene un paciente a la consulta y vos le podés llegar a recetar, que ahora me vas a nombrar los grupos de psicofármacos como más conocidos, y vos le das un antipsicótico y te dices, ¿pero qué estoy psicótico? No, pero por ahí va en otro sentido, opera en otra área del cerebro, hace otra función y no tiene nada que ver. La gente a veces se asusta con nombres que toca de oído y vos le decís, bueno, sí, es una neurosis obsesiva. O no, no, estoy mal, estoy para internar. No, no, pará. Hay solución, vamos de a poco, vamos de a poco. Así que si querés nombrarme los grupos y ir más o menos describiendo un poco el tema. Dale, Recién me nombraste estos que son ansiolíticos. No sé si querés contar un poco más. exacto. Dale, vamos por ahí. Dale. Como grandes grupos de los que nos escuchan se pueden llegar a encontrar en la vida alguien que lo tome o quizás les recetan a ellos en algún momento, vamos a tener ansiolíticos, como decíamos recién, que son las benzodiazepinas, y tenemos un grupo de fármacos que son parecidos, que se llaman hipnóticos no benzodiazepínicos. Es decir, algo de lo que yo decía antes es, por ahí conocen a alguien que no tiene epilepsia, pero que lo toma para dormir, ¿no? Las benzodiazepinas, que son los ansiolíticos. Bueno, hay un problema con las benzodiazepinas, y es que puede generar lo que conocemos como el efecto resaca. Lo mismo que pasa con el alcohol a la mañana siguiente. ¿Por qué? El fármaco, ¿sí? Las benzodiazepinas, se van a unir en las células, ¿sí? De nuestro cerebro, se van a unir a los mismos receptores que se une el alcohol, ¿sí? Va a tener una función similar. Entonces, por ahí alguien encuentra que cuando toma alcohol tiene un efecto de que se queda dormido, se siente como inhibido, y es muy parecido a lo que le puede pasar si alguna vez toma benzodiazepinas. Y efectivamente, o alguien que se pasa de rosca con la benzodiazepina, por ahí lo podemos escuchar que arrastra medio la voz así como si estuviera, te cuesta un poco pronunciar. Y pasa ¿por qué? Porque son similares las regiones en las que actúan, actuando siempre a nivel celular sobre el mismo receptor. Esto es un peligro, porque significa que, yo lo que decía antes es, el grupo de fármacos de benzodiazepinas aumentan la inhibición, ¿sí? En el sistema nervioso central. El alcohol actúa de la misma manera, se potencian porque actúan sobre los mismos receptores, pero no se chocan. Es decir, cada uno interactúa con el mismo receptor, pero de una forma distinta. Entonces, podemos estar usando alcohol y benzodiazepinas al mismo tiempo y no hay contradicción ahí. Se están potenciando, lo cual representa un peligro muy grande. ¿Sí? Por eso, aquel que toma benzodiazepinas tiene que tomar de 0 a -nada de alcohol para evitar algo. Es un riesgo de muerte la combinación de alcohol con benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque se puede inhibir tanto al sistema nervioso central que, por ejemplo, algo que hablábamos cuando hablamos con los muchachos de meditación, tenemos un grupo de neuronas que están asociadas a controlar la respiración, que están tan inhibidas que dejan de funcionar. Entonces la persona, literal, está Entra tan en paro. sedada que deja de respirar No. y entra en un paro respiratorio. Entonces eso es peligroso. Para evitar el efecto resaca, para evitar esta cierta, digamos, como pesadumbres que le agarra al paciente que empieza a tomar benzodiazepinas si las está usando para dormir, y como las benzodiazepinas tienen otro efecto que es te vas acostumbrando, si para sentir el mismo efecto tenés que tomar cada vez más dosis, hay otro grupo de fármacos que si el problema es específicamente dormir, se utilizan, que se conocen como hipnóticos no benzodiazepínicos, que son unas drogas como el Solpidem, por ejemplo, otra droga que se llama Sopiclona, y que nosotros las vamos a usar, depende del tipo de insomnio que tenga el paciente. Si lo que a vos te pasa es que no te podés quedar dormido, viste, tardás a la noche, estás dando vuelta, pero una vez que te dormiste, podés dormir toda la noche. Vamos a usar un tipo de fármaco, por ejemplo, que dura poquito, entonces te ayuda a que te quedes dormido y después seguís solo. Claro. Si el problema es que por ahí te podés quedar dormido, pero te despertás muchas veces a la noche o te despertás muy temprano y no te podés volver a dormir, te vamos a dar otro tipo de fármaco que dura más tiempo. Entonces te ayuda, te acompaña durante toda la noche. Pero al otro día, ninguna de estas dos drogas tienen un efecto
¿sí? Similar a este de acostumbramiento y esa resaca que tiene la benzodiazepina. Pasado el capítulo ansiolíticos e hipnóticos, otro de los fármacos muy usados son los antidepresivos. Antidepresivos que hay de distintos, hay un montón, y acá no nos vamos a meter en todos los subgrupos, pero vamos a hablar de algo en particular. Cuando ustedes agarren el prospecto o entren a Google o le escuchen a algún profesor en la facultad que habla de neurotransmisores, ¿sí? Les va a decir que los antidepresivos tienen su efecto antidepresivo porque regulan la unión de la serotonina con el receptor de serotonina en la brecha sináptica. Es decir, en la comunicación entre dos neuronas se empiezan a perder los receptores que permiten la comunicación de una neurona con la otra y entonces se empieza a perder la función. El primer efecto que van a describir los que hablen de esto va a ser, como hay menos receptores en la célula que tiene que recibir el mensaje para que no se interrumpa ese circuito del que yo siempre hablo de altamente eficiente para el flujo y la transmisión de información, para que no se interrumpa el flujo y la transmisión de información, sostenemos la mayor cantidad de tiempo posible la unión de la molécula de serotonina con el receptor en la brecha. Entonces compensamos cantidad con tiempo de exposición. Eso haría que se mantuviera funcionando ese circuito. Eso sería una función que cumplirían los antidepresivos, inhibiendo, ¿sí?, que se recupere la serotonina, es decir, la que se tiene que unir al receptor y que se mantenga más tiempo, entonces se une al receptor todo el tiempo. Entra y sale, entra y sale. Pero lo que sabemos es que ese no es el principal efecto que tienen los antidepresivos, por el cual generan efecto antidepresivo. El principal efecto que tienen los fármacos antidepresivos es modular una molécula que se llama BDNF, B larga DNF, que significa factor neurotrófico derivado del cerebro. Esto es en inglés, ¿no? Factor neurotrófico derivado del cerebro. Que es una molécula que a la vez se une a otra molécula que se llama TRK beta, no importa, se unen a otras moléculas, pero, y acá está lo importante, esta unión, ¿sí?, esta relación entre estas dos moléculas que acabo de nombrar, BDNF, TRK beta, promueven la plasticidad neuronal. La neuroplasticidad. Lo voy a decir de nuevo coloquialmente. Nosotros con el tiempo vamos perdiendo por ahí la capacidad de generar adaptación. Y entonces a alguien que pierde muchas neuronas en un accidente, en el que tiene una lesión, no es lo mismo que tenga 80 años a que tenga 25. El de 25 se va a recuperar más rápido que el de 80. ¿Por qué? Porque los mecanismos que permiten que las neuronas vuelvan a organizarse y compensen las funciones de aquellas que se perdieron es más efectivo en las personas jóvenes que en las personas adultas. Cuando nosotros tenemos problemas que implican la necesidad de utilizar un antidepresivo, la mejoría del paciente va a estar atada a esto. El fármaco va a potenciar a nivel molecular lo que está pasando en las células del cerebro de forma tal que haya un nivel de neuroplasticidad similar a como cuando uno era más joven. Entonces permite recuperar funciones, porque permite tender puentes en esos circuitos que se interrumpieron, se tiran, ¿viste? Cuando te tiras una línea, ¿sí?, alternativa para seguir teniendo luz. Bueno, tiras una línea, entonces sigue el circuito funcionando. Eso es gracias a que el fármaco interactúa con estas dos moléculas que yo comentaba antes, BDNF, TRK beta, no por la modulación de los neurotransmisores. ¿Por qué es importante esto? Porque como lo que se promueve es la neuroplasticidad, nosotros podemos ir ahora a lo contrario. ¿Y qué es lo que deterioró la neuroplasticidad? Bueno, lo que deterioró la neuroplasticidad, por ejemplo, es el estrés. Estrés constante, ¿sí? Factores de estrés. Ya en este podcast todos sabemos que cuando acá decimos estrés es un comodín para decir la vida misma, ¿no? Pero, porque son un montón de cosas que pueden entrar en la parte de estrés. Pero por una o por la otra, la vida te lleva a que en algún momento empezás a experimentar síntomas de ansiedad, síntomas de pánico, síntomas de depresión. Y en esos tres grandes grupos de síntomas, lo más probable es que el médico, después de hacerte la evaluación, te dé un antidepresivo. ¿Por qué? Porque como decías vos, Juan, antes, si bien uno se llama antipsicótico, otro se llama antidepresivo, pero usamos para distintas cosas, el efecto importante y por el cual después nosotros vemos que tiene efecto, y esto está validado científicamente, ¿no?
digamos, la forma en la que el antidepresivo, como droga en general, mejora el funcionamiento de los pacientes es este. Favorece la neuroplasticidad, entonces se recuperan funciones que se perdieron, cuya pérdida se manifiesta como los síntomas ansiosos, depresivos, Que están, panicosos, psicóticos. claro, que están todos relacionados. Que una cosa puede llevar tranquilamente a la otra y no sería Totalmente. raro que se receten dos, un ansiolítico y un antidepresivo, inclusive a Sí, veces con un estabilizador de ánimo como el litio, la lamotrigina, cualquiera de esos. sí. Pero bueno, eso en cada caso. Y nombraste un grupo más, faltaría un grupo más, ¿no? Vamos a nombrar dos grupos más Dale, rápidamente. dale, Los antipsicóticos claro, y los vos nombraste recién estabilizadores del ánimo. dale. Vamos así no aburrimos. Los antipsicóticos también vamos a tener distintos subgrupos. Y no nos vamos a meter en eso. Mm. Pero como yo les decía antes, al inicio de la charla, digamos, la función antipsicótica se descubre de casualidad, buscando otro tipo de efectos. Lo que se encuentra es que aquellos fármacos, aquellas drogas que logren inhibir, ya no fuimos de los antidepresivos, así que no estamos hablando de nuevo BDNF, ahora vamos a antipsicóticos. Aquellos fármacos que logran regular la liberación de dopamina, otro neurotransmisor que se libera del tronco del encéfalo y llega a distintas partes de la corteza cerebral, favorece a la disminución de un grupo de síntomas psicóticos, que son los que conocemos como síntomas positivos. Síntomas positivos es aquellos síntomas que nos agregan algo que antes no teníamos. Por ejemplo, alucinaciones auditivas, Sí, un delirio, sí. claro, una ideación delirante. Y con eso funcionan bien los antipsicóticos, porque modulan esto, modulan la liberación de dopamina. Hay otros antipsicóticos dentro de los grupos, dentro de estos subgrupos, perdón, que por ahí tienen diferente potencia con respecto a la regulación de la dopamina, por ahí no inhiben tanto a la dopamina y ayudan inhibiendo también otros receptores, como receptores serotoninérgicos, etc. Entonces, el efecto antipsicótico no se alcanza solamente por la inhibición de la dopamina, de la liberación de dopamina, sino también por otros, otros neurotransmisores. Y lo que se logra es disminuir esto. Alucinaciones auditivas, a veces alucinaciones visuales, son raras, pero a veces hay alucinaciones visuales, ideaciones delirantes, conductas bizarras, pero no puede lidiar ningún fármaco para la psicosis, no puede lidiar con los síntomas negativos. Y los síntomas negativos de la psicosis son aquellos que nos generan una pérdida de funciones que nosotros teníamos. Por ejemplo, los pacientes empiezan a tener ganas de nada, no empiezan a tener ganas de no hacer nada, como cada vez tienen menos iniciativa, o cada vez están más, es más difícil que expresen emociones, hasta Claro. el punto que uno piensa que no las tienen más cuando están muy avanzados. Ese tipo de síntomas que nos dan la pauta como que la persona se va apagando, no los podemos tratar. No tenemos todavía fármacos para tratar eso. Hay algunos que y por ahí van a encontrar, sí, pero tal laboratorio ahora dice que, obviamente, se están haciendo propaganda, te van a decir que hay algunos fármacos que están diseñando nuevos o que los reutilizaron, les dieron un nuevo propósito que mejorarían los síntomas negativos. Todavía no tenemos ninguna indicación basada en la evidencia que nos diga con esto atacamos los síntomas negativos. O sea que para la anedonia, la bulia o la alexitimia no tenés como. No. Bueno, ¿y ahí qué se hace? Por ejemplo, ¿te llega alguien con falta de interés o no tiene placer? Bueno, ¿te llega con abulia, anedonia o alexitimia, que es no poder expresar emociones? ¿Y qué hacemos? Sí. A veces lo primero que vamos a hacer es descartar que el paciente no tenga además síntomas depresivos. Es decir, que esta anedonia, esta lexitimia, eh, abulia, en realidad no sean una depresión. Puede Claro. haber doble diagnóstico. En el caso de que sospechemos que está atravesando por un episodio depresivo, lo vamos a tratar con antidepresivos.
Ok. y vamos a ver que parcialmente pueden mejorar esos síntomas. O a veces totalmente, ¿no? Pero a veces, yo digo parcialmente porque en general cuando hay más de un diagnóstico, digamos, se complica más. De por sí que el 50% de los pacientes responden bien a los tratamientos. No es que el 100% responde bien, ¿no? Eh, si vemos que no, que es simplemente psicosis y no hay nada más, las indicaciones ya se escapan por fuera de lo que es la farmacología. Y ahí vamos a ir a intervenciones psicoterapéuticas, Claro. que van a ser de distintos tipos y ahí yo no es mi campo, entonces no me quiero meter mucho para no equivocarme, pero hay distintos abordajes, muchas veces terapias de tipo grupal, a veces acompañamientos terapéuticos, a veces los trabajadores ocupacionales hacen muy Sí, buen trabajo el terapista ocupacional para sí. compensar eso, y por supuesto las intervenciones de los psicólogos, ¿no? Los acompañantes terapéuticos, la verdad que hacen un trabajo enorme, están muy mal pagos, hacen un laburo Sí. enorme. eh, y bueno, sí, 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 sin duda el hecho de acompañar a una persona que tiene ese tipo de trastornos es un montón y por lo poco que le pagan, lamentablemente. Y hablando de la parte de psicología, bueno, Lacan tocó mucho ese tema también, así que un abordaje también lacaniano no, está bastante bien. Pero es enorme también eso, hablar ahí de la parte psicológica en cuanto al abordaje de la psicosis. Pero la otra vez tocamos algo con el tema de los significantes y la parte Sí. de las dos primeras fases del Edipo según Lacan y cuando hicimos el capítulo anterior y lo que puede derivar en una psicosis. Em, y el último grupo sería entonces el estabilizador de ánimo. El grupo de los estabilizadores del ánimo, que por ahí están más fácilmente, es más fácil asociarlos a el trastorno bipolar, ¿sí? Como una gran categoría de, digamos, dentro de la salud mental que van a requerir tratamiento y que a menudo se tratan con estabilizadores del ánimo. Y son fármacos que a veces se usan en otras patologías. Ahora voy a explicar esto a lo que me refiero. En el grupo de estabilizadores del ánimo vamos a tener fármacos que no mencionamos antes y que son los fármacos antiepilépticos. Hay fármacos que empezaron con una, digamos que el principal objetivo o la forma para la que se desarrollan, digamos, se empiezan a utilizar para la epilepsia, pero después se incluyen, ¿sí? Como efectivos, y hay evidencia para esto, por supuesto, eh, para el tratamiento de los pacientes con trastorno bipolar. Algunos de ellos, vos nombraste uno antes, hablaste de la La lamotrigina. motrigina. Hay otro fármaco que se llama carbamazepina. Ujú. Y hay otro fármaco que se llama ácido valproico, que tiene dos formas, el valproato de magnesio, dos formas más populares, el valproato de magnesio y el divalproato de sodio. Esos son fármacos que un paciente con epilepsia puede llegar a tomar en algún momento, pero tienen un efecto y el efecto va a variar, porque nosotros recién hablamos del trastorno bipolar como paradigmático. Trastorno bipolar implica que el paciente va, ¿sí?, en un vaivén en su estado de ánimo que es difícil de regular y pasa entre, vamos a decir, un polo, que sería la depresión, a otro polo que es la manía. Claro. Cuando el paciente está maníaco, es como el paciente está eufórico, hiperactivo, no necesita dormir y se siente bien, gasta dinero de manera imprudente, ¿sí? Puede llegar a endeudar a la familia, a veces porque es una cuestión en el casino, pero a veces porque la regala, ¿eh? Claro. Hay, hay una sensación de bienestar y puede cursar con síntomas psicóticos, ideaciones delirantes sobre todo. O pueden llegar a tener alucinaciones auditivas, pueden tener un delirio místico. Hay una categoría que viene un poquito menos de ese espectro que se llama hipomanía. Y la hipomanía implica que no están estos síntomas psicóticos, por ahí el paciente no se pone a regalar todo su dinero, pero sí es un paciente que tiene un monto de energía muy elevado, que se siente bien y que muchas veces nosotros podemos decir, esta persona es hiperkinética, ¿viste? Cuando decimos la palabra es hiperkinético.
si vemos a alguien que está a las 3 de la mañana barriendo el piso después de que estuvo todo el día trabajando, yo les pongo este ejemplo a los alumnos de psiquiatría. Les digo, tenemos una paciente que viene que es empleada doméstica. A la mañana trabaja en una casa, lava, plancha, cocina, todo, va a buscar a los chicos a la escuela, vuelve, deja todo listo y se va a otra casa. Lava, plancha, lava los vidrios, cocina. Termina, viaja 2 horas de vuelta para su casa porque vive en una zona alejada. Llega a la casa, están los vagos de los hijos tirados, no hicieron nada. La tipa se pone a cocinar y son las 2 de la mañana y está limpiando su casa. Y se tiene que levantar a las 5:30 para ir a trabajar de nuevo. Y la tipa lo hace, duerme, se siente un poquito cansada, pero lo hace igual. Si esto se sostiene en el tiempo, nosotros tenemos que sospechar que algo normal ahí no hay. Uno puede hacer eso un día. Después no puede 2 días. ¿No? Después ya está. ¿Cuántas veces vas a hacer? Limpiar 3 casas, dormir 3 horas y estar como si nada. Entonces, a veces no es una cuestión muy evidente, porque el paciente se siente bien en realidad. Yo tengo energía, me alcanza, hago todo lo que tengo que hacer, entonces no va a venir a la consulta. El que está con manía, por ahí lo trae la familia, porque tampoco viene, se siente bien. Se siente que es, como en algún momento se sintió un famoso de la Argentina, en algún momento tuvo una, contó después en una entrevista, que él tuvo un episodio, lo cual se entiende que era un contexto de un episodio de maníaco, donde él pensaba digamos, que Dios le estaba hablando, que Dios tenía un mensaje, que él tenía que construir una nueva arca de Noé. Matías Salé, Entonces, ¿era? sí, Ah. correcto. Entonces, eso es un polo. Y no todos los fármacos que yo nombré antes nos van a servir de la misma manera para bajar. Porque ¿qué tenemos que hacer? Bueno, volverlo al equilibrio, ¿no? Al tipo ese. Decir, che, volvé acá, quedate en el medio. Y después tenemos la depresión. Que la depresión puede ser tan grave en un trastorno bipolar que llega a tener síntomas psicóticos del otro lado. ¿Sí? Me están persiguiendo, me van a venir a matar, soy una basura, soy una porquería, no sirvo para nada, lo único que hago es malestar, qué sé yo, bla, 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 bla. Súper melancolía, todo eso. Paranoide, sí. Claro, ideación paranoide incluso, no se controla con los mismos fármacos que voy a usar. Entonces, en el espectro del trastorno bipolar, yo me puedo ir para un lado, me puedo ir para el otro. La idea es siempre acercarlo al equilibrio, pero depende del lado de que esté, de qué lado de la mecha se encuentra el paciente, lo vamos a traer con un grupo de fármacos u otros. Todos les vamos a decir estabilizadores del ánimo. Claro. Pero, por ejemplo, voy a usar, lo más probable es que en los 2 pacientes que nombré, el paciente que estaba maníaco, si yo tengo que usar los fármacos que ya nombré, lo más probable es que use el divalproato de sodio, por ejemplo, para el que estaba maníaco, y que use la lamotrigina para el que estaba depresivo. Si bien los 2 son antiepilépticos, los 2 son estabilizadores del ánimo. Y hay uno que es el mejor, lo más grande que hay en este grupo, que es el litio. Ya lo nombramos antes. El litio es súper seguro. Súper seguro. Lo único que hay que hacer es controlar, ¿sí? Porque lo medimos con la concentración del litio en sangre. Pero es un fármaco espectacular. Espectacular. Entonces, bien controlado, y no es difícil controlarlo, bien controlado, y el paciente aprende a darse cuenta también, es un muy buen fármaco. Aparte de estos, hay fármacos que están en los grupos que yo ya nombré, que los usamos como estabilizador del ánimo. Porque a veces la combinación de un antidepresivo con un antipsicótico, ¿sí? La combinación fluoxetina o lanzapina, fluoxetina un antidepresivo o lanzapina un antipsicótico, suele utilizarse muy bien para los pacientes con trastorno bipolar. A veces, el paciente que está maníaco lo vamos a traer de vuelta hacia el equilibrio con antipsicóticos. Generalmente, si es un paciente con trastorno bipolar, no le vamos a dar un antidepresivo solo. Está depresivo, le damos un antidepresivo para que vuelva. Se lo va a combinar con un antipsicótico, a veces se lo puede combinar con otra droga, que es un estabilizador del ánimo, pero no un antidepresivo solo. Pero pacientes de trastorno bipolar con un antipsicótico solo, sí, hay. Porque a veces es lo único que necesitan para evitar irse hacia la manía. Ahora, Sí, 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 dale, dale. y lo No. último, y ya cierro. A veces vamos a usar estos fármacos, que son estabilizadores del ánimo, en los otros diagnósticos. ¿Puede un paciente con depresión estar tomando un fármaco? Pero no me dijeron que era, sí, un antipsicótico, sí, no. A veces tenemos que usar fármacos de otros grupos porque en las guías de tratamiento, ¿sí? Está documentado, hay evidencia de que cuando el paciente
no responde, y yo decía antes, a veces hay un 50% nada más del paciente que responde bien a un trastorno severo de depresión, por ejemplo, a veces no nos alcanza con un solo fármaco. Y tenemos que combinar, incluso si no es un trastorno bipolar, incluso si el paciente no tiene una psicosis, pero hay que combinar, por ejemplo, un antidepresivo con un antipsicótico porque sabemos que eso genera un efecto de potenciación que puede ayudar a que tenga efecto el antidepresivo. Ahora, de todo lo que estamos nombrando acá, no vayan a Doctor Google a buscar pavadas. No se No. pongan a chupar la batería del celular tampoco porque tiene litio. No hagamos, no, claro, no Ni hagamos le coman la pavadas. alfalfa a los caballos. Claro, no vayan a comerle la comida a los caballos. No hagamos pavadas porque, bueno, en realidad yo lo digo en joda, pero está recontra sabido que mucha gente se automedica o deja medicación o deja un tratamiento médico supervisado porque lo vio en Google, porque la vecina le dijo que a ella le funcionó o por lo que fuere. Entonces, más allá de la joda, no porque sí, ahí sí puede tener consecuencias media complicadas. Dejar un tratamiento, porque sí de golpe, dejar antidepresivos de golpe o benzodiazepinas de golpe, no van. Pero bueno, ahora si querés nos contás un poco cómo llegás vos en rasgos generales, ¿no? Algún diagnóstico a darle a uno una benzodiazepina o a darle a otro que por ahí tiene lo mismo pero otra cosa. Pero antes de eso, me gustaría aclarar que, digamos, una opinión que tengo formada con respecto a la psicología, de la psiquiatría, es la siguiente. Me parece que, a diferencia sin denostar otras ramas de la medicina o de la salud, ¿no? Pero me parece que la psicología y la psiquiatría, en este sentido, hacen un traje a medida. ¿Y qué quiero decir con un traje a medida? Que viene la persona, y si el profesional digamos, un buen profesional, y sale de la parte de la guía y se toma el tiempo para escucharlo, se toma toda una serie de procedimientos en los cuales le va a hacer un tratamiento personal. No es que, bueno, vos tenés lo mismo que el otro, entonces te receto lo mismo y ya fue. Porque si vos tenés, digamos, una gripe, o tenés no sé, en la garganta, te dan amoxicilina y bueno, en 7 días más o menos va a andar la cosa. Acá no, acá es otra la historia. Acá es otra la historia y además sabiendo que está esta parte de que los pacientes por ahí suelen abandonar los tratamientos, decir a mí no me funcionó, y a los 10 días. O engordo, que ahora también podemos hablar luego de eso, a ver cómo a veces se compensa una cosa con la otra. Así que nada, esa es mi opinión con respecto a la psicología y la psiquiatría, que me parece que hacen cuando viene la persona hacen algo muy personalizado. Cada persona tiene una subjetividad, un mundo vivido y en base a eso me parece que se diagnostica. Cuando te llega la persona, vengo yo que tengo 37, 38 años, vengo yo que tengo 38 años y te digo, mira, estoy con ataque de ansiedad, con ataque de pánico, qué sé yo, y después viene mi abuelo, que tiene 80, y le pasa lo mismo. ¿Nos da lo mismo o no? ¿O cómo es eso? Bueno, ahí va a depender del diagnóstico. Está bien lo que vos decías antes con respecto a digamos, por ahí a veces el tratamiento tiene que ser un poco, va a diferir un poco entre uno y otro, si bien el diagnóstico puede ser el mismo. Porque supongamos, como decís vos, que vienen los dos, venís vos y viene tu abuelo. Y a ambos les diagnosticamos lo mismo, le diagnosticamos, vamos a decir, trastorno de ansiedad generalizada. ¿No? Estamos inventando todo, ¿no? Sí. Estamos jugando. Digamos que te diagnosticamos trastorno de ansiedad generalizada. Y entonces, quizás a vos te vamos a dar un antidepresivo y a tu abuelo le vamos a dar otro. Eh, y quizás a vos te damos benzodiazepinas durante un tiempo y a tu abuelo no le damos. ¿Y en qué puede cambiar? ¿Por qué una cosa y la otra? Cuando nosotros elegimos un antidepresivo, la indicación es elegir en base al perfil de efectos adversos que tiene ese fármaco. Porque si bien, por ejemplo, todos los antidepresivos, yo decía antes, aquí hay subgrupos, ¿no?
hay dentro de esos subgrupos, por ejemplo, hay 2 fármacos que son del mismo subgrupo. Pero por más que sean del mismo subgrupo, que el mismo subgrupo significa que supuestamente actúan de la misma manera. Pero que el mismo subgrupo pueden tener distinto perfil de efectos adversos. Entonces, o incluso que por la estructura química de la droga, la droga interactúa con ciertas, digamos, a nivel molecular, con ciertos receptores, ¿sí? En el hígado, que es el hígado es el órgano que procesa todo el hígado. O sea, una vez que nosotros ingerimos un comprimido, una cápsula, se va a desintegrar en el estómago, se va a absorber en el intestino y del intestino se absorbe la sustancia y va a pasar a la sangre. Ya en la sangre va a llegar en algún momento al hígado. Y entonces, ahí, digamos, cuando está pasando por el hígado, la sangre, va a haber lo que se conoce como una metabolización, ¿sí? El fármaco va a ser procesado, vamos a decir así, por las células del hígado. Depende de la estructura de la molécula, lo pueden hacer algunos tipos, ¿sí? De moléculas dentro de las células del hígado u otros. Pero nosotros generalmente no tomamos una sola medicación o una sola sustancia en nuestra vida, ¿no? Es difícil. O sea, sí pasa, por ejemplo, en vos, lo más probable es como al ser el más joven de los dos, por ahí no tomás otra cosa, te cuidás, no te gusta, digamos que no te gustara tomar alcohol o que no consumís ningún otro tipo de sustancia más que la alimentación. Y entonces, para vos, el hígado casi que lo vamos a tener 100% disponible para que se ocupe de procesar el antidepresivo. Vamos a poder elegir entonces el perfil de efectos adversos. ¿Y qué vamos a decir? Bueno, 38 años, te vamos a preguntar, che, ¿estás en pareja? ¿No? Y digamos que vos tenés una vida sexual activa, nos decís en esa entrevista. Entonces vamos a decir, bueno, como tiene una vida sexual activa, por ahí vamos a tratar de elegir dentro de los antidepresivos aquel que tiene menos probabilidad de generar, ¿sí? Alguna interacción con la actividad sexual. Pero vamos al caso de tu abuelo. Entonces le preguntamos a tu abuelo y por ahí tu abuelo ya no tiene una vida sexual activa. Pero además de eso, tiene distintas medicaciones que está tomando. Pongamos que está tomando, no sé, vamos a inventar de nuevo. Pone que tomara para diabetes, que tomara para la presión, que tuviera que tomar, o que está en un tratamiento porque tiene un cáncer de próstata, o le dieron una medicación justo ahora, para el momento que llega, estuvo con neumonía, entonces está tomando antibióticos. Entonces por ahí nosotros no vamos a elegir el mismo fármaco, no solamente porque por la cuestión de la actividad sexual, ya ahora no sé si irrelevante, sino porque está tomando un montón de otras cosas que el hígado también está procesando. Entonces voy a decir, bueno, a ver, me voy a fijar, que esto tenemos todos los médicos, no solo los psiquiatras, cualquier médico tiene acceso a bases de datos donde uno puede ver las interacciones entre medicamentos, cualquier persona puede en realidad, entre internet y lo hace. Esto es un mensaje para mis colegas médicos que no son psiquiatras. Y ahora voy a decirte por qué. Eso lo puede hacer cualquiera, muchachos. Entrás, chequeás las interacciones y ves cómo se dan. Entonces vos decís, bueno, mira, está tomando la droga A, B y C. Y yo le voy a dar este antidepresivo. Este antidepresivo que yo le quiero dar interactúa mucho con la droga B y con la droga C. Interactúa menos con la droga A. Bueno, entonces voy a elegir otro. Ah, mira, acá encontré uno que interactúa poco con las drogas A, B y C. Voy a elegir ese. ¿Por qué? Porque así no le interrumpo, no le afecto el tratamiento de lo otro que está haciendo. Entonces ahí los dos vinieron juntos por lo mismo, se va cada uno con un fármaco distinto y con el mismo diagnóstico. ¿Por qué decía esto antes para mis colegas? Especialmente para los clínicos que están atendiendo en la guardia, para los neurólogos, los cardiólogos y todos los muchachos. Pasa que viene el paciente y te voy a poner un ejemplo estúpido, ¿no? Paciente, y totalmente inventado. Paciente está tomando un antidepresivo porque un trastorno de ansiedad, por ejemplo, y entonces va a ver no sé, al urólogo o a la ginecóloga y este otro especialista le dice, bueno, mira, tenés tenemos que hacer este tratamiento, pero preguntale a tu psiquiatra si podés tomar esto con lo que te está dando él. Te tengo que dar la droga A, preguntale a tu psiquiatra si puedes tomar droga A con antidepresivo. ¿Saben lo que voy a hacer yo? Voy a entrar a la misma página web que pueden entrar ustedes y poner los dos nombres de las drogas y ver las interacciones. Pues yo no me las acuerdo de memoria.
Obviamente que no. Pero como entra y ¿saben qué? Todos tienen esto. Ustedes también tienen esto en el consultorio, si no tienen una computadora. Entonces pueden fijarse, no, en vez de la droga A te voy a dar la droga B. Entonces el paciente también puede decirle, ahora muchachos, ustedes, che, en vez de mandarme al psiquiatra de nuevo, que por ahí no me da turno, por ahí, ¿por qué no me decís vos que te podés fijar en internet? Hay dos aplicaciones, que si quieren se lo dejo en los comentarios, los nombres, así no le hacemos propaganda. Hay por lo menos dos aplicaciones que pueden tener el teléfono y buscan las interacciones. Listo, dice mi descargo contra mi Esa leída técnico. de matrícula, está bien. Pero es verdad lo que decís en el sentido en el que en esa ida y venida el paciente puede abandonar de nuevo el tratamiento, Claro. puede no arrancarlo nunca, porque si vos lo tenés que mandar a 200 consultas más, termina generando una indefensión aprendida. Te dice, bueno, total, ya fue, me quedo acá Sí. y listo. Si total voy a ir del otro, el otro me va a mandar a aquel me va a mandar allá y si me van a boludear, mejor, listo, ya fue, me quedo con esto. Y no termina ni arrancando ni nada. Con lo cual no está mal la aclaración, me parece más que suficiente. O sea que Y hay bueno, otra cosa que sí, vos dale. decías antes, que es, viste, por ejemplo que alguien tiene una faringitis, ¿sí? Entonces, como tiene una faringitis bacteriana, le dan un antibiótico como la amoxicilina. Y el médico le dice, depende, el médico le dice, bueno, toma a 7 días tanto, toma 10 días, no importa, pero se termina, ¿no? 7, 10 días, Claro, no lo toman mucho más tiempo que eso. claro. El paciente se asume que una vez cumplido el tratamiento como se le ha indicado, está curado. Acá no pasa eso, muchachos. Cuando nosotros vamos a un tratamiento con psiquiatría, algunos pacientes toman la medicación hasta que se sienten bien y después dejan de asistir a las consultas. No porque me sentía bien, te dicen, y vuelven 6 meses al mismo médico o a veces cambian. No, porque, bueno, y ahora empecé a sentir mal. ¿Hiciste tratamiento? Sí. ¿Cuánto lo tomaste? Y lo tomé 2 meses. ¿Por qué lo tomaste 2 meses? No, porque ya está, ya me sentía bien, pensé que ya estaba. ¿No será que el Y fármaco está haciendo algo? exactamente. Porque esto que estábamos hablando, eso que les cuento, o sea, vamos a poner el ejemplo de la depresión, el ejemplo de la trastorno de ansiedad, que son diagnósticos que bien abordados, bien tratados, la expectativa es que el paciente en un momento se vaya de alta. ¿Sí? El paciente puede estar en tratamiento 2 años, capaz que después de esos 2 años ya está, se terminó. Pero distinto es para un tratamiento, un trastorno bipolar, una esquizofrenia, donde lamentablemente el paciente va a tener que estar en tratamiento toda la vida. Pero el paciente con un episodio depresivo, con un trastorno de ansiedad, bueno, por ahí hace un tiempo el tratamiento de trastorno de pánico. Lo que decíamos antes, la forma en la que actúan los fármacos antidepresivos, que vamos a usar en este ejemplo, es de favorecer la plasticidad. Entonces es como cuando tenemos bozo de Sarandí. ¿Vos te acordás cuando estaban electrificando el Roca? Sí, sí. Me acuerdo ¿Qué cuando pasó hicieron cuando el estaban coto de electrificando? Sarandí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando estaban electrificando el Roca? Tuvieron que armar todas estas, digamos, andenes Ah, sí, eh, provisorios, ¿no? claro, claro. Pusieron los cosos esos, los andamios, Un pusieron andamiaje provisorio, tablones. sí. Exacto, andamiaje provisorio. En ese momento se estaban construyendo las nuevas estaciones. ¿Para qué? Bueno, para que el tren, por la altura del tren, entonces para que pueda funcionar el servicio bien, correcto. Teníamos los andenes provisorios. El fármaco está haciendo eso. Nos está dando un andén provisorio. Si yo lo quito antes de que la estación esté terminada, me quedo sin que los pasajeros puedan subir o bajar del tren en esa estación. Pierdo la función del tren. Empiezo a tener un deterioro en la función del cerebro de nuevo. Entonces, tengo que esperar a que las estaciones del Roca estén de nuevo estén terminadas, ¿sí? Para poder quitar las que eran provisorias, pues ya no las voy a necesitar. Bueno, eso nos lleva mínimo un año, a veces 2 años, ¿sí? Y a veces un poco en el medio. No nos lleva una semana. ¿Por qué me estoy sintiendo bien después de tomar un mes la medicación y todavía entonces no estoy curado? Bueno, porque están funcionando los andenes provisorios, ¿sí? Pero mientras tanto, ¿sí? No está listo todo como para poder quitar unos y poner los otros. Entonces hay que pensarlo de esa manera. El tratamiento farmacológico es muy efectivo porque permite que se
organicen los circuitos que se perdieron. Pero eso lleva su tiempo hasta estabilizarlo y que ya no necesite la droga para funcionar autónomamente. Además, me parece que también cabe aclarar que trata toda esa parte, toda la sintomatología se le va a ir empezando a, a disminuir de acuerdo a qué trastorno tenga, ¿no? Pero lo que me parece que cabe aclarar es que lo que no se trata es la vulnerabilidad. Eso, para la vulnerabilidad a la enfermedad, digo, o al trastorno, no va a haber cura. No hay una pastilla, porque no existe la pastilla mágica y no existe tampoco el psicólogo mágico. Entonces, la vulnerabilidad a que vos vuelvas a tener un nuevo ataque de pánico, un nuevo trastorno de ansiedad generalizada, y puede estar ahí. Lo que no quiere decir que teniendo ciertos hábitos saludables, así, acompañando la psicofarmacología con un tratamiento psicológico, no estés un poco mejor parado para cuando viene el viento fuerte. ¿Quiere decir esto que nunca te va a volver a agarrar? No. Quiere decir que vas a tener más herramientas a la hora de que si, ojalá que no, pero si vuelve a pasar, bueno, vas a tener algo más de dónde agarrarte. Con lo cual, bueno, vamos a entrar un poco, si querés, en desmontar algunos mitos, como esto de la pastilla mágica, Dale, como el dale. tema de lo que estamos hablando. No existe la pastilla mágica. No hay una pastilla, yo te doy, chau, nos vemos en 10 días, listo, fue. No es amoxicilina, lamentablemente. No hay. No, no hay, porque de última el antibiótico está matando otras células, ¿no? Acá no Claro. tenemos, no podemos matar a No la podemos célula mandar que está nada. produciendo. Claro, acá no se puede matar nada. Entonces, por lo menos no con fármacos. Capaz que en el espacio psicoterapéutico, digamos, de un enfoque se puede matar algo, pero no acá. Entonces, claro, no hay pastilla No hay mágica. pastilla mágica. Sí hay algo que como mito a mí me gustaría abordar porque no me quiero olvidar, lo quiero decir ahora. Dale, Hay ah, un par de frases frecuentes que yo escucho en muchos pacientes. a ver. Una es, vengo a la consulta, pero en realidad yo me vengo sintiendo así hace mucho tiempo, digamos, me vengo sintiendo así hace un año, pero no hice la consulta hasta un año después porque yo pensaba que tenía que salir solo de esto, que yo tenía que superarlo solo. Bueno, no. Digamos, no es una cuestión no es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de ir al gimnasio. ¿No? Porque uno va al gimnasio por una cuestión de voluntad, o se levanta a las 6 de la mañana si tiene que levantar por una cuestión de voluntad. Pero acá cuando uno tiene un problema, donde el cerebro como órgano, así como usted tiene un hígado, un corazón, los riñones tienen un cerebro que es un órgano y entonces funciona, cuando no puede funcionar correctamente por lo que sea que le pasó, es como cuando el hígado no funciona bien, el páncreas no funciona bien, los riñones no funcionan bien y tenemos que ir al médico, muchachos, no es una cuestión, porque yo quiero ahora voy a arreglarme los riñones yo solo. Bueno, el cerebro tampoco. ¿Cuál es el siguiente punto con eso? Que tienen miedo, por ejemplo, a tomar una medicación porque tienen miedo de, número uno, cambiar quiénes son, dejar de ser quienes son. Número dos, tener miedo de que la medicación les deje no sé cuál, lo estoy diciendo mal. Tener miedo de que la medicación les evite sentir. Tienen miedo de que no Los poder calles, sentir los cosas. silencios. Sí. Número tres, pacientes que tienen miedo de estar todo el día dopados. Topado. Esa es la palabra. Dopados. Entonces, son tres que yo nombré, ¿no? Podemos más, si querés nombrar más, hay Podemos más. más. Estas son las Engordar, populares. engordar es otro. El de engordar, Sí, sí, dale. Después vamos a la de engordar. dale, Después dale, vamos a la de engordar. dale, sí, sí. Vamos a empezar por estas tres Dale. porque todas son falsas. Son todas falsas. Primero, tengo miedo de dejar de ser quien soy. ¿Dónde? O sea, a ver, ahí, perdón, yo me la agarro un poquito ahora así con el público, pero ¿qué piensan que es un chip, digamos, que te meten en la cabeza? Que te cambia
Hay No algo es de que teoría dejas de ser. conspiranoica, hay algo de teoría Claro, conspiranoica. entonces, no dejas de ser quien sos. Acá lo que va a pasar, repito, recuerden siempre la manera en la que yo decía así a grandes rasgos que funciona el antidepresivo. Se van a restablecer circuitos que no estaban funcionando. Entonces vas a volver a funcionar como funcionabas antes de sentirte mal. No te cambia nada. Entonces el medicamento no es que te agrega algo que vos no tenés en la cabeza, que algo que vos no No. tenías en la cabeza. Te da algo que ya Bien, tenés en la cabeza, ¿no? exacto. Y que no está funcionando. Claro. Exactamente. Ayuda a que vuelva a funcionar. Lo que normalmente tiene que funcionar correctamente, ayuda a que vuelva a funcionar de esa manera. Eso está haciendo Y es una molécula, o sea, por lo tanto, es una molécula química que por lo tanto interactúa con otras moléculas químicas y eso genera un funcionamiento, digamos, de la célula, nada más. La siguiente es que tienen miedo de no sentir. Y entonces supongo que será porque, como en este momento el paciente está triste, está angustiado, y uno le dice, con esta medicación vas a dejar de llorar, vas a dejar de sentirte mal, tienen miedo de no conmoverse por nada. Y entonces es el momento donde yo les explico, no, a vos te van a seguir enojando las cosas que te enojan, te van a seguir alegrando las cosas que te alegran y te van a seguir entristeciendo las cosas que te entristecen, porque seguís siendo un ser humano. Los sentimientos van a seguir estando porque la reacción emocional, las emociones están presentes. Lo que hace el fármaco es que si me pongo a llorar porque llegué tarde digamos, llegué 10 minutos tarde a una clase y me pongo a llorar porque eh, siempre llego temprano, o me pongo a llorar porque, no sé, porque, qué sé yo, no sé, cualquier cosa, algo, no sé, pasé, no sé, me hicieron una boleta, ¿sí? Entro y veo que, me hicieron una boleta pasé a 90 donde era 80 y me pongo a llorar. O si le grito a otra persona por cualquier cosa, cuando no tiene sentido, que como que venga yo y le digo a mi señora, que no compré al final la pizza que dije que iba a comprar. Y se ponga a gritar como una loca. Digo, bueno, no sé, pedimos, ¿no? Pedimos, esa es la solución. Pero si ella me empieza a gritar como una chiflada, ¿sí? Totalmente desquiciada porque me olvidé de traer la pizza, cuando la solución es un teléfono, ahí hay algo. Y este ejemplo, Claro. obviamente, estoy inventando como para jugar un poco, hacerme el gracioso, pero digo, lo que quiero decir es, la cuestión de los sentimientos van a seguir estando. Lo que no está es la reacción desproporcionada a lo que estaba, a la forma en la que uno venía reaccionando. Y la tercera era que tienen miedo de estar dopados. Eso yo lo entiendo porque puede ser que encuentren a alguien dando vueltas por la vida que esté en tratamiento psiquiátrico, farmacológico y que esté como dormido, que le falta reacción. Puede ser o que esté mal medicado, que esté tomando excesivamente una medicación que es sedativa y que no tiene por qué estar tomando tanto, o puede ser que el paciente tenga un trastorno, ¿sí?, más grave que lo lleva a que, por más que esté tomando medicación, esté de esa manera. De todas maneras, en el común de la gente, la mayoría de los pacientes, ¿sí?, que en la mayoría de los pacientes no son pacientes graves, no va a pasar esto, porque el efecto que tienen las medicaciones que nosotros damos no son para dejarte estúpido y que no puedas reaccionar, digamos, el famoso chaleco químico, ¿no? El chaleco químico, donde te pones el chaleco químico y entonces, que es de lo que se queja una cierta corriente dentro de, sobre todo la psicología, el chaleco químico, qué sé yo, como si fuera que uno está censurando, que supongo que lo habrán sacado del pelado este, ¿cómo se llamaba? Foucault, supongo que lo habrán sacado de ahí, el chaleco químico, bueno, no, muchachos. O sea, el efecto este sedativo, hay algunas drogas que lo tienen, pero incluso esas mismas drogas con efecto sedativo en la dosis correcta no lo generan. Entonces no es algo que pasa. Y si lo que vieron es la película, ¿cómo se llama? ¿Atrapados sin salida? No, ¿cómo se llama La la de Jack del...? Nicholson. Sí. Sí, Atrapado sin salida. Bueno, si vieron esa película donde el chabón termina lobotomizado, eso es algo que no hacemos. Eso es algo que no hacemos. Era una película, ¿eh? Era una película, Y chicos. O sea, tampoco eso los no indígenas se pasa. escapan arrancando un vanitorio, no sé, arranca un vanitorio y se escapa. Y rompiendo cosas, Sí. claro. Y tampoco estás Exactamente. internado con Danny DeVito y Christopher Lloyd de Volver al Futuro, así que no, tampoco pasa eso. Exacto. Entonces, y tampoco un hospital psiquiátrico es Arkham, No, claro. ¿no? Donde No. son todos peligrosos, todo. No, eso es más una cárcel
Arkham es más una cárcel que un hospital psiquiátrico como se puede encontrar en Capital Federal, el Borda, el Moyano, el Álvarez. Son, 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 eh, eh, son recursos que utilizan también los artistas, en este caso, lo supongo yo, los guionistas, lo que hacen las películas, también porque apelan a la condición de la miseria humana. Entonces, exagerar la condición de la miseria humana, bueno, claro, ese es el efecto que tiene, pero eso no es la vida real. Y yo ahora volvemos a lo de Engorda, pero ya que entré en Jack Nicholson y esa muy buena película, quiero meterme en otro tema polémico y es la terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva Ujú. no es un elemento de tortura. La terapia electroconvulsiva no es lo mismo que la picana de la dictadura militar en los 70. La terapia electroconvulsiva, cuando los fármacos no pueden generar esta regulación del BDNF, ¿sí? Esta molécula que yo les explicaba antes, hay evidencia científica muy certera que muestra que el paciente se puede recuperar con el mismo efecto, pero en vez de inducido por un fármaco, inducido por la terapia electroconvulsiva. Pero no es que Entonces lo la terapia mandás electroconvulsiva... no es que lo mandás con un ataúd así despierto y tranquilo, ¿no? No, claro, exacto. Y, ¿viste? Y vienen y lo agarran cuatro enfermeros así, claro, y le ponen las cosas y el otro riéndose mientras el electro... No, se hace con un protocolo tipo quirúrgico. Entonces el paciente entra con anestesia total en un ambiente como es un quirófano, donde hay no solo médicos, sino que hay personal, como enfermeros, hay instrumentistas, hay gente que está ahí cuidando de la situación. Y sí, es verdad, se induce una descarga eléctrica, ¿sí? Desde afuera, no se le hace nada, no se lo hiere al paciente, se induce una descarga eléctrica desde afuera que provoca una convulsión. Pero el paciente está sedado con anestesia, entonces el paciente después no lo va a recordar eso. ¿Sí? Y están los médicos controlando, entonces no es que va a pasar algo malo. Se controla para que tenga el efecto que... Ese efecto, con las repetidas sesiones, bueno, alcanza una, se van a hacer repetidas sesiones, se logra que el paciente se recupere normalmente. Ahora, hay un efecto adverso mínimo que puede pasar y que es que el paciente, por ejemplo, ese día no se acuerda cómo llegó al hospital. Digamos que tenía la sesión a las 9 de la mañana. Che, no, ni me acuerdo. ¿Qué vinimos en el colectivo? No, ni me acuerdo. No, vinimos en taxi. Ah, no, ni me acuerdo. Lo último que me acuerdo fue lo que anoche estábamos mirando una serie. No es nada del otro mundo, ¿no? Digamos, hay un pedacito de tiempo antes de la intervención que por ahí el paciente no se acuerda. Esa pérdida de memoria focalizada, local, que no se llegaron a formar esa nueva memoria del último tiempo, es lo único. Entonces, no hay que tener miedo, no es una mala palabra. Queda entonces algunos mitos más. Sí. ¿Querés hablar de... Bueno, el engorda se escucha mucho. Creo Eh, que muchos pacientes, o yo tengo, bueno, personas conocidas, dicen, no, no voy porque el- a la vecina Rita la engordó y yo no quiero engordar. sí, y es como, lo que ¿Engorda? engorda es lo que come, ¿no? Claro. ¿Engorda o no engorda Engorda hay fármacos que están asociados a un aumento de peso durante el tratamiento. Eso es cierto. ¿Qué No pasa con la todos. leptina, con la histina? ¿Qué pasa con esas cosas? Hay alteraciones, exactamente, hay alteraciones de nivel metabólico que van dependiendo del fármaco, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los fármacos que más aumento de peso generan son antipsicóticos, y no todos los antipsicóticos. Pero, por ejemplo, la olanzapina, ¿sí? Es un antipsicótico que genera aumento de peso. La clozapina es un antipsicótico que también genera aumento de peso. 100% de los pacientes tienen aumento de peso, no, ¿eh? Repitamos eso. No es que todo el mundo, es un efecto adverso, puede pasar como no. En los pacientes que tienen aumento de peso, muchas Ujú. veces lo que se genera es una alteración en el metabolismo de los lípidos. Entonces, normalmente el cuerpo procesa, ¿sí? Los alimentos que nosotros ingerimos y hay una cierta parte de lo que comemos que se termina almacenando como grasa, como es una reserva. Por más que nosotros
estéticamente no nos guste, tiene una función también el tejido adiposo, la grasa que tenemos en nuestro cuerpo. Es peligroso tener cero grasa también, porque tiene una función en el cuerpo. Entonces, otra cosa es la parte estética, pero la cuestión del aumento de peso va a estar asociado a un desorden a veces a nivel metabólico y puede generar aumento de apetito. Y ahí está interfiriendo, como decías vos, con la leptina. ¿Sí? Puede haber una interferencia en los mecanismos que regulan la sensación de hambre, el apetito, entonces el paciente puede ser que coma más. ¿Qué les digo yo a mis pacientes y sobre todo a los familiares de los pacientes cuando vienen con este tema? Les digo, bueno, a partir de ahora, cuando hay hambre, una cosa es comprar una docena de facturas y otra cosa es una ensalada de lechuga y tomate, ¿no? El efecto de disminuir, de distensión del estómago va a ser el mismo. Claro. La cantidad de calorías y el tipo de alimento no. Sí, No es que lo soluciona, yo lo sé, pero tratamos de compensar un poco si lo que pasa es que el paciente se está desenfrenado comiendo. Hay otra cosa igual, que no es que tampoco tenga miedo, ahora nos escucha alguien, va al psiquiatra y le manda a tomar olanzapina. No significa que va a aumentar el peso o que no va a poder parar de comer. Estos son casos severos y está asociado, hay otra parte que potencia eso, y es que generalmente yo nombré dos antipsicóticos y dos antipsicóticos que en dosis completas se usan en psicosis, en esquizofrenias que son graves. La olanzapina se usa para otras cosas también, no necesariamente esquizofrenia, pero la clozapina, por ejemplo, es un fármaco que usamos nada más generalmente para la psicosis, para la esquizofrenia. El paciente también, mismo por la progresión de la enfermedad, va perdiendo, ¿sí?, un registro de sí mismo. Y entonces pierde la capacidad de ese control. Yo me acuerdo en el bar del Borda, cuando yo era estudiante de psiquiatría, el bar del Borda, hay un barcito donde vamos todos, o sea, puede entrar cualquiera, está abierto todo el mundo. Claro, van los pacientes también. Yo me acuerdo que pacientes que tenían un poco de plata y se compraban una cantidad de comida impresionante. Y se la comían todo y vos decís, no entiendo cómo le entró todo eso. Le dan, le dan, le dan, le dan, le dan. Y no eran obesos, viste, que decís, bueno, hay otro problema. No. Tipo que puede ser como vos y yo, digamos, de contextura física. Comían. Se pierde con el deterioro de la esquizofrenia, llega también una pérdida de la capacidad de registro de uno mismo. Entonces, eso también está asociado después al aumento de peso. más que interesante porque aparte, claro, por ahí piensan que a todos les va a engordar o a todos les va a resultar ese efecto adverso, pero recordemos que las aspirinetas también pueden tener efecto adverso y creo que es lo más común del mundo. La leche puede causar efecto adverso, cualquier cosa puede causar efecto Sí. adverso, pero bueno, por eso el traje a medida. Hay que ver después, una vez que le diste la medicación, supongo que se podrán ir haciendo reajustes. O una vez que le diste la medicación, Sí. murió con eso. No. Lo que, digamos, la buena práctica es dar una medicación en una dosis generalmente más baja, empezar con una dosis más baja de lo que uno entiende que es la dosis óptima para tratar ese diagnóstico, y lo va subiendo paulatinamente. De esa manera se disminuye mucho la posibilidad de que aparezcan efectos adversos, el paciente tolera mejor la medicación y por lo tanto hay mayor adherencia al tratamiento. Esto pasa con todos los fármacos. En todos hacemos, aunque sea la primera semana de subir, si te van a dar una dosis bajita, aunque sea la primera semana, por ahí te dan la mitad. Eh, es así, sí. Y de esa manera uno lo controla. Ahora, capaz que el paciente lo subiste a la dosis que habías pensado inicialmente, el paciente no se siente bien. Bueno, se lo sube más. No hay problema. Y esto es algo que, antes de que termine, porque ya no debemos estar con el tiempo, algo que quiero comentar con respecto a las dosis. Puede pasarles, si ustedes son pacientes de psiquiatría, puede pasar que conozcan a alguien que ven que está tomando una medicación y que no le funciona. Que dicen, no me hace nada, sigo. Entonces yo a veces le pregunto a esos pacientes, ¿cuánto estás tomando? ¿O cuánto estabas tomando? Y por ahí te cuentan una experiencia anterior. Y te dicen una dosis muy baja del mismo fármaco. Y cuando uno revisa la guía de tratamiento, sabe que esa dosis está por debajo de lo que realmente hace un efecto.
Entonces el paciente cree que está en tratamiento, pero en realidad no lo está. Está tomando medicación, sí, pero no está en tratamiento, porque no está haciendo el efecto que uno busca. Por eso no es que no funcionaba. No sé qué es lo que pasa, pero con algunos colegas, pero mi parecer es que tienen miedo de dar las dosis exactas porque deben creer que es muy alta. Y entonces empiezan a hacer otra cosa que termina siendo peor. Te doy un poquito de esta, y como no alcanzó, ¿qué había dicho yo? Cuando no te funciona bien un fármaco, a veces se termina combinando con otro. Entonces, como esta no te funcionó, te doy un poquito de esta también. Pero te doy un poquito de cada una. Dosis subterapéuticas. Nada funciona. Entonces te empiezo a meter más fármacos que pueden interactuar entre ellos. Te empiezo a armar un quilombo en el hígado. Te puedo aumentar la probabilidad de que aparezcan efectos adversos y no estás en tratamiento. Claro. Entonces, la mejor práctica es dar la menor cantidad de fármacos posibles a la dosis adecuada. Y a veces la dosis adecuada al paciente le parece mucho. Viene y te dice, no, pero esto es alto. ¿Y por qué decís que es alto? Y porque el número es grande. Y no tiene nada que ver. No Claro, por ahí no tiene nada que tiene nada ver. que ver. Entonces yo les digo, mirá, yo les digo esto, mirá. Yo te estoy dando, yo te voy a dar esta dosis. Esta dosis que te estoy dando ahora estoy inventando, es un 25% de la dosis máxima. Fíjate todo lo que nos queda de ventaja para seguir aumentando si vos lo necesitas y que todavía estés dentro de un rango normal. De esa manera, en general, los pacientes se quedan más tranquilos. Y dicen, bueno, está bien. Claro. Dos o tres mitos cortitos más. ¿Vos me estás hablando desde una mansión ahora? Porque según lo que dicen, los psiquiatras están entongados con las farmacéuticas. Entonces vos me debes estar hablando desde la mansión, no sé, alguna ahí en Long Island, por ahí, ¿no? ¿O no? ¿O no es tan así el tema? No estoy, es verdad, no estoy en Nueva York. Estoy en Rodeo Drive, Claro. en Los Ángeles. Que estás hablando desde la casa de Pierre Cardin. Después Claro, claro. googleé en la casa de Pierre Cardin. Bueno, yo no tengo más sueldo que el que me provee la academia. Entonces no tengo una mansión. Sí, hay psiquiatras que han hecho su buen dinero, pero en general porque han tenido una buena trayectoria y se va dando una, digamos, una dinámica en la cual empiezan a tener más de un trabajo, etcétera. ¿Qué pasa con la relación con los laboratorios? Hay algo de cierto y hay algo que es falso. Lo falso es que todos los psiquiatras recetemos medicamentos para que los laboratorios nos paguen, porque los laboratorios nos pagan un sueldo y nosotros estamos a merced de eso, que si no medicamos una cierta cantidad de tal, nos cortan las piernas, nos meten en cana, no sé, como si fuera la mafia. Eso no es así. Sí es cierto que los laboratorios promueven sus productos eh, generando arreglos, acuerdos con instituciones o con médicos particulares. Esto puede ser, te traen un producto, te lo explican y ellos van a esperar que vos lo recetes. Y por ahí le ofrecen, qué sé yo, sin pedirte que vos recetes nada, por ahí como gesto de buena fe o algo, les ofrecen a los psiquiatras. Digo, les ofrecen porque a mí nunca nadie me pagó nada. Les ofrecen, que yo, el viaje a un congreso o el hotel en un lugar, pero nunca es a cambio de 200 tipos. Ahora, a 200 tipos que no necesitan medicación les tenés que dar. Porque ahora estás en deuda conmigo. No pasa así. Sí es cierto que como gesto, y era mucho más frecuente antes. En el último tiempo yo te diría que después del COVID no tengo idea, pero desde antes yo te diría que desde el 2015, 2016, esto fue de a poquito decreciendo mucho en cuanto al dinero que pone un laboratorio para ayudar a los médicos por ahí a ir a un congreso, ir a algo. Sí, lo que puede haber es charlas, que el médico de un laboratorio contrata a un psiquiatra para que ese psiquiatra dé una charla sobre el producto. ¿Sí? Como cuando le pagas a un famoso para que te haga la propaganda de la Sí, gaseosa o de la de que sea. las papas fritas.
Eso Está, pasa. sí. Sí, sí. Pero no es esto de que, o sea, que no vaya la gente con miedo al psiquiatra porque le van a dar algo que no necesita porque está endeudado de por vida el psiquiatra con un laboratorio. Yo no tengo nada, no tengo nada. Las veces que fui al Congreso de Mar del Plata, me lo pagué yo. Claro, fuiste El ahí hotel lo comprar. pagué No es yo. que Tengo, te tengo invitaron a gracias. Manolo, no es que nada, ni un alfajor de Habana, ni No, no, un. porque cuando invitan yo no voy. Claro, Fui una sola vez a un asado, pero que no, pero que era pero porque me llevaba bien con el promotor, ¿viste? Con claro. el Era buena visitador onda. médico, y se le cayó gente, tenía que llenar, ¿viste? Yo estaba empezando, era mi primer año. Yo le digo, mira, me llama, ¿viste? El chabón y me trataba como si yo fuera una eminencia. Le digo, tranqui, ¿qué necesitas? Digo, necesitaba hacer número. Vamos, le digo, Necesitaba yo ver, claro, voy. completar la lista. Ya, comí un asado. Era como en un lugar de un laboratorio, nada, donde en realidad lo que era un evento social. Y lo que querían hacer los del laboratorio era comer un asado con algunos médicos como para llevarse bien. Entonces, pues, cuando te viene a visitar cuando viene el visitador, no lo sacás, viste, a las patadas, lo Claro, escuchás, es como hacerte amigo, digamos. Era eso, ¿no? Ese era el objetivo de esa vez. claro. Y después, no, porque las veces que vine acá, todavía estaba en Argentina, y cuando viajé un par de veces al congreso de psiquiatría, acá viajé a un congreso de psiquiatría, a mí lo pagué mitad yo, mitad mi jefe. Pagó mi jefe. Ok, El jefe en ese momento, un capo, David Neville, uno de los un mejores capo, David. psiquiatras del país. Le mandamos David Neville, saludos a sí, David. de los mejores psiquiatras que hay en el país, probablemente el mejor. Y otro de los capos es David Gudniski, otro capo, él nunca me pagó nada, pero lo quiero mucho. Que se pague un Dunkin' Donuts a David. Claro, se paga un vino, A pero no, David. no. No, estamos bromeando. Sí. Eso, o sea, yo vínculo con los laboratorios no he tenido, sí he conocido. Ok, Esto hay he algo, conocido. sí, pero hay malos Algo hay, profesionales pero no es. como en todos los ámbitos, pero Claro. no es. Otro mito, si van al psiquiatra, sí o sí, ¿los vas a medicar? O sea, si van al No, psiquiatra, no. no. Porque a veces los pacientes llegan al psiquiatra derivados por otro médico. eh, y a veces en realidad uno les dice, mira, por ahí no hace falta que tomes una medicación. Y se van con una derivación para psicoterapia. Y a veces es el psicoterapeuta el que pide una derivación, dice, Una che, fíjate qué consulta. onda. Sí, y vos decís, no, está bien, qué sé yo. Por ahí, si vuelve a pasar algo, si se acrecienta tal cosa o tal otra, avísame, lo volvemos a ver, pero no hace falta. No siempre. No Ok, siempre que va al psiquiatra uno se va con medicación. ok. Otro mito. ¿Los medicamentos son probados en latinos y africanos? ¿O- los psiquiátricos, ¿no? No vamos a hablar ni de sífilis ni de nada, porque eso sí puede ser. Claro. Eso sí. Pero los psiquiátricos, ¿son probados Mira, en latinos y en africanos? O- hay una realidad a ver. que en realidad es todo lo contrario. Claro, claro que sí. ¿Cuál Porque es a el ver qué pasa con la mercado? FDA, a ver. Exacto. Claro. ¿Cuál es el mercado que más guita mueve? El mercado digamos, de la persona blanca, primer mundo, principalmente, ¿no? Nosotros por ahí somos de tez blanca, pero no somos un país que tenga muchos recursos. Entonces, los que mueven el amperímetro económicamente son los países de la OTAN, digamos. Coincide más o menos en esa zona. Entonces, la mayor cantidad de investigaciones que hay para el desarrollo de fármacos se da en patologías que sean prevalentes en esas poblaciones. A tal punto que, por ejemplo, cuando estamos trabajando con células acá, vieron que yo trabajo con eso, no tengo posibilidad de acceder a bancos de células de pacientes que no sean blancos. Hay una sola línea de un asiático, una asiática mujer. Lo único distinto. Todo el resto es blanco, 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 blanco. Claro, además ¿Por qué? Sí. ¿Qué? Decí. ¿Por qué? Bueno, porque el interés está obviamente en... El medicamento es un bien de consumo Claro. también. Por lo tanto, el que pague más va a ser más redituable. Por lo tanto, es más fácil encontrar, es más fácil poner guita, porque es probable que la recuperes en patologías que sean más prevalentes en la población occidental, eh, digamos, de herencia blanca, que en el ébola, en el Chagas.
no afectan tanto. Por lo tanto, se termina probando en blancos, porque lo que necesita que le haga efecto es al blanco, no al Claro. indio o al negro. Y además tengo entendido que también el proceso los procesos de investigación científica en Latinoamérica y en África, con respecto a eso, me parece que en Europa no estaba del todo bien visto, no estaba del todo certificado, con lo cual era probable que repitan el estudio allá, en Europa, o bueno. Claro. Entonces no iba por ahí el tema. Ok, el otro mito. Em, ¿Las farmacéuticas ponen algo en el agua? Porque ahora hay más casos. ¿O cómo es? ¿Acaso de qué? Más casos de ansiedad, más casos de ¿Vos te depresión. acordás que, A ver. vos te acordás que en un momento se empezaron a contagiar de cáncer Chávez, Lula, Dilma Rousseff, se murió Néstor Kirchner? Entonces en un momento pensaron que era la CIA que estaba había diseñado un arma para generar cáncer y Mm. matar a distancia a los presidentes que no les Claro. gustaban. Claro, era Rockefeller que estaba como Munra vivo envuelto en algo así. Claro. Bueno, ese nivel de evidencia tenemos sobre que los laboratorios pongan algo en el agua. O sea que no hay nada en el agua que indique que una persona le agarre más ansiedad. Puede Mira, lo que hay venir en el por otro agua, lado. claro, lo que hay en el agua sí son agrotóxicos. Eso sí, Eso sí. eso sí. Y que los agrotóxicos puedan generar trastornos de salud mental, yo no lo sé, ¿eh? Capaz que hay. Ahora me acaba de surgir la curiosidad, lo voy a buscar cuando terminemos este episodio. Bueno, Pero seguro que si interviene con la eh, microbiota puede haber algo ahí por ahí, con la sí, serotonina y sí, algo raro. Sí, sí, puede ser. Pero no nos consta que el aumento de casos en trastornos de salud mental esté asociado a un cambio en la composición de sustancias vitales como el agua o el aire que se estén consumiendo. Sí, con el tipo de vida que llevamos. más bien puede venir por ahí, por el estilo de vida y porque evidentemente se va corriendo ese velo que vos nombraste y las personas van a la consulta con el psicólogo y el psiquiatra y bueno, y si tienen lo que tienen, se les diagnostica y listo. Claro. También hay una diferencia, hay un estudio que hizo una diferencia, una comparativa entre el conurbano y capital, y acá en el conurbano se consumía menos antidepresivos o menos ansiolíticos, pero se consumía más vino. Entonces, Sí. evidentemente, acá en el conurbano le encontraron otra vuelta, o ya viene así, que parecía que antes se la bancaban más. Bueno, no, tenían por ahí otros métodos y otro estilo de vida. eh, que no quiere decir que ahora la gente que nos escucha no tome el clonazepam y se tome 1,5 litros de vino para que le actúe en el GABA, ¿no? No va por ahí. Pero bueno, evidentemente me parece que corre el análisis me parece más apuntado para ese lado. Vos sabés que una de las. Porque la cuestión, tema adicciones, no necesariamente el que toma vino está adicto, ¿no? Pero me hiciste acordar. El tema adicciones está abordado. Hay una parte, digamos, dentro de la psiquiatría que considera a las adicciones como un intento de automedicarse. Es decir, la persona sabe que algo no está bien, encuentra en la droga, en las sustancias ilícitas, eh, un, un bienestar, por supuesto, como todo bienestar, temporal, pero recurre a eso casi llevado por la necesidad de buscar solución a lo que le pasa. Esa es una forma de abordar los problemas de adicciones, de la cual se enfoca en no es que el chabón, viste, por ahí tiene otra cosa, sino que la mano viene por ahí. Entonces, quizás lo que pasa es eso, con el consumo de alcohol, con el consumo de marihuana. Muchachos, marihuana, revista THC y me fumo un porro por semana y está todo bien. Tiene sus efectos, así que considérense también que se están automedicando, déjense de joder. Digamos, háganlo si quieren, hagan lo que quieran con su vida, son adultos, pero tengan en cuenta que no es lo natural.
Y lo mismo con el vino. Pero el vino tiene una ventaja. Primero que es un buen Tiene antioxidante. antioxidante, claro, eso te iba a decir, tiene ahí antioxidante. Segundo, Tiene que resveratrol. ayuda. ¿Cómo? Tiene resveratrol. Claro. Segundo, que ayuda a mantener niveles de colesterol, el que le decimos colesterol bueno, HDL, El HDL. ¿sí? Ayuda a favorecer los niveles de HDL. Y tercero, que te devuelve el canto. ¿Vos lo viste a Horacio Guaraní cuando dice eso? Pero Horacio el Guaraní, un tipo, capo. y en esto tiene No, y tiene mucha No, esta ojo, que vos ves esa nota completa y en realidad porque el tipo. Dale, decilo vos, así no te corto. No, 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 digamos, yo me iba a quedar con esa parte que es más famosa, más difundida, pero cuando el tipo dice, mi padre, que era un hachero del monte, cuando volvía a mi casa, tomaba vino y se ponía a cantar, el vino le devolvía el Le canto, devolvía dice el el tipo. canto. Claro que sí. Claro, ahí está. Yo aplaudo, Claro. muchachos, sí, sí, claro. Claro, no. Es ahí. Y él mismo, bueno, todo el mundo conoce a Horacio Guaraní, pero digo, él no sé si en esa nota o en otra que también hablaba del vino, dice, no, pero yo no es que me bajo 2 botellas de vino yo solo. Si viene alguien a mi casa y son invitados y vamos a compartir un momento y se pone una botella de vino y se comparte y se toma más de un vaso por ahí, pero en compañía, no es que yo solo me voy a poner a tomar porque sí. Claro, y Claro. el tipo le encuentra, hizo como una cultura del vino, fantástico, una filosofía del vino, Sí, 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 sí. no, pero un capo, en ciertas cosas tiene razón y me parece, sí, me parece súper súper bien. Y otro mito, entonces, no es que toda la vida no se van a volver adictos a la medicación. No, sobre todo con los antidepresivos está a veces ese miedo, pero un paciente, si necesita por alguna razón tomarlo toda la vida, no pasa nada. No es que se va a volver adicto. Porque ahí hay, Eh, disculpame que te interrumpa, pero eso lo vos no nombraste al principio y estaría bueno, está bueno traerlo ahora al final ya de este capítulo. Tenés diabetes, no se cura. Tenés hipertensión, no se cura. Tenés hipotiroidismo, no se cura y tenés que tomar pastillas toda la vida. Ahora, sí, tenés depresión y no querés tomar la pastilla 2 años. ¿De sí. qué estamos hablando? De qué hablamos? Yo, yo, yo creo que de lo que hablamos es del tabú que significa la mente para la gente. Porque hay una dualidad que es falsa, ¿no? Pero hay una dualidad de mente y cuerpo en la cual, esto es algo que viene de Descartes, ¿no? Descartes hablaba de esta dualidad de mente y cuerpo, en la cual pareciera que nosotros somos una cosa, nuestro cuerpo es otra. Inconscientemente quizás, ¿eh? Entonces, bueno, si tengo un problema en el hígado, si tengo un problema en los riñones, bueno, es un problema en el hígado, es un problema en los riñones. Si hay un problema de estado de ánimo, es un problema que tengo yo. Claro. Yo Sí, lo tengo el te problema. iba a decir eso, sí, claro. La Entonces ahí perso- está el tema. sí, Una cosa es que lo tenga mi riñón, mi corazón, otra cosa es que lo tenga yo. es eso. Es la personalización absoluta Claro. del cerebro como hay algo con el. Como si, pero más como si el tener un problema en el hígado no fuera que el del problema lo tenés vos. No, no, olvídate. Entonces ahí se desacopla, ¿viste? Bueno, el cerebro es tan vos como el hígado. Como si el hígado no tenés problema, el cerebro no deberías tener problema tampoco. Pero está ahí esa confusión. Y es la confusión con la mente. Obviamente no es con la confusión con el cerebro. Es la confusión con la mente. Claro. Mente y cuerpo. Y mente y cuerpo son parte de una sola cosa. Y cuando uno le quita, y a esto no hay que ser un paciente psiquiátrico, cuando uno le quita la, la, la mentalidad al cuerpo, ¿sí? Y es como altamente intelectual y pareciera, como dice el gran profesor David Gunditsky, pareciera que la mente flota arriba del cuerpo, ¿sí? Eso nos puede pasar a cualquiera, digamos, no es una cuestión de paciente psiquiátrico nada más. Uno empieza a descuidar el cuerpo, pero no en el sentido de no voy al gimnasio, como de más, no, sino en el sentido de no hay una idea integrada de que el cuerpo es parte nuestra. Entonces, la forma en la que uno habla de su cuerpo, ¿sí? Pareciera que son dos cosas distintas, que te despersonalizás, entre comillas. No, salís de eso. Yo creo Sí, que viene por ahí. sí, además hay un montón de tratamientos que pueden llegar a tener algún efecto adverso o alguna cosa, pero claramente lo que hay que hacer es esto, como decía, poner una balanza. Si vos tenés que hacer una quimioterapia,
Ok, tiene un montón de efectos adversos, pero ¿y qué haces? No te la haces. No, o sea, evidentemente, si hay una indicación, bueno, hay que hacerla y listo. Exacto. Por supuesto que esto no es lo mismo que una quimioterapia. O sea, no. Podrás tener No, algún efecto adverso y se reajustará. Si alguien, ponele, no sé, engorda o no puede llegar a tener un orgasmo, que también se escucha bastante. No, se reajusta o no se reajusta, sí, se reajusta. se verá qué se puede hacer. O qué es preferible, que estés en una depresión aguda o que subas un par de kilos. Y bueno, dale. Totalmente. Y a veces hay que tener cuidado porque el paciente, hay que hacer, esta pregunta la hacemos nosotros con respecto a la actividad sexual. Porque a veces el paciente llega en un estado tal de depresión que ya no viene teniendo actividad sexual hace un tiempo. Entonces, para el momento que se empieza a sentir bien, y bueno, está bien, pero esto no es que empezó con el fármaco. Así que no necesariamente es un efecto adverso del fármaco. Esto puede venir de antes. Ok, Generalmente las mujeres no se quejan tanto. ¿Sí? Esto casi estadística mía personal, no tiene ninguna validez. Los hombres por ahí se quejan un poquito, pero ¿quién es el que se queja? La pareja de que está en tratamiento. Sí, el claro, hombre que se queja, cuando te trae la paciente mujer la queja, muchas veces me ha pasado a mí que el que se está quejando es la pareja, claro, claro, el sí, que no sí, está en sí, tratamiento. sí, sí, se entiende. Entonces, si uno tiene una pareja o tiene alguien que es cercano que está en un tratamiento psiquiátrico, empatía, ¿no? Empatía, muchachos, por ahí. Exactamente, En un exactamente. tiempito la cosa se acomoda. No presionemos. Correcto. ¿Tenés algún mito más que quieras desmontar? O... Sí, A que. ver. Y este es. La gente prefiere pagar. ¿Cuánto se gastan en la cuota del teléfono? ¿Cuánto se gastan en Netflix y en Disney Plus? Y después no le quieren pagar la consulta al psiquiatra. Déjense de joder. Y sí, 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 sí. Porque, porque es un tema, ¿no? Una actividad tapa, eso sí que tapa el síntoma y el otro no, el otro lo trata. Claro, Ahí está claro. la diferencia, que Entonces, una el cosa tapa mito otra. es. Sí, el mito es esta idea de que uno puede salir solo, de que no lo necesita. Eso también es un poco Y venido de la cultura también un poco a veces machista, o un poco de esto de antes, de que yo puedo solo, de que me la banco, de que los hombres no lloran, de que el hombre no puede estar deprimido, de que bueno, dale, anda a jugar un partido de fútbol o anda, dale, pero ¿y si tenés todo? ¿Y si tenés todo? Tenés facha, bueno, tenés plata, esa es. ah, Esa es. Si tenés todo y no te garantiza nada, porque puedes tener nada y estar perfectamente bien. exacto. Entonces Pero no vos pasa sabés que nada. vos decís, eso de los hombres no lloran y tenés la versión femenina que es no estoy loca, ¿eh? Claro, bueno, Pues el hombre te también. puede decir no estoy loco, pero el hombre no se la banca un poco más, es por ahí más, digamos, la idea de lo. Pero la mujer que te diga, no, yo no estoy loca, Claro. esa es como Sí. la versión femenina. No, y aparte, bueno, justamente como la palabra histeria o histérica Claro. tuvo 200.000 usos desde que se usó en Grecia por primera vez de hístera, de que viene de útero, bueno, Ajá. entonces si vos estás hablando de una neurosis histérica, hay que aclarar un montón de cosas antes de llegar a decir algo de eso, porque pueden llegar a tomárselo a mal, me parece, pero no pasa por ahí. Creo que también además esto de que cuando se sienten bien el paciente abandona el tratamiento, también está bueno decirlo que no es una cuestión divina. Porque aparte me mata, porque cuando está todo bien es gracias a Dios, y cuando está todo mal es por culpa del médico. ¿Y pero cómo es la joda? No, pará. O vamos a medias, Exacto. o, o vamos a Si crees medias, en Dios, claro, cree sí. en Dios Vamos a medias, claro. que todo, Para las todo viene de dos. Dios, lo bueno y lo malo. Claro, las Claro, dos. ¿no? No una parte, sino joda. No vale, como pido, no, pido gancho, no vale. ¿Sabés cómo se llama eso? Y esto ya estamos terminando. ¿Cómo? Pero hay un concepto que yo lo aprendí hace poco, ¿eh? Que es el concepto de la religiosidad natural. A ver, Religiosidad natural. ¿Qué es? En la. Ya no fuimos al tema fármacos, ¿eh? Pero tiene que ver con esto. En la. Previo a la aparición de una religión
como el judaísmo, que después da origen al cristianismo, Sí, existía el paganismo, ¿no? Más difundido en la tierra. sí, Y el paganismo implicaba esta idea de que yo negocio con un dios para que las cosas me vayan bien. Entonces, para que Dios no se, si a mí, viste, tengo mala cosecha, es porque Dios se enojó, le ofrezco un no fue, tributo claro. para apaciguar. Estoy negociando para calmar un Dios que está ahí, que si se enoja, me puede reventar todo el negocio, la salud, todo. Entonces, cuando el catolicismo se vuelve la religión primordial en Roma, en el Imperio Romano, el catolicismo rompe con esto, ¿no? El catolicismo rompe con esto. Pero, claro, se impone de forma generalizada a todo un pueblo que en realidad no había experimentado desde una conversión espiritual hacia el catolicismo. Eran paganos y que de un día para el otro sale el edicto del emperador que dice ahora sos católico. Entonces se mantuvo la misma lógica pagana, pero ahora se negociaba con el Dios de los judíos. Entonces eso se sigue arrastrando, ¿sí? Hacia adelante y queda deformado. Entonces eso hoy por hoy todavía se conoce como religiosidad natural. Si me pasa algo malo, Dios me está castigando. Si me pasa algo bueno, es porque la promesa, ¿viste cuando la promesa? Dios, si me das esto, yo hago esto. Eso se llama religiosidad natural. Sí, claro, y aparte nunca creer que uno pudo haber hecho algo para algo bien, para lograr tal o cual cosa, o esto Claro, también de la totalmente. despersonalización. Alguien me hizo un conjuro, ¿no? Yo no me mandé ninguna cagada. Me estoy llevando mal con mi Exacto. pareja. No, no, es que la vecina de allá que le tiene ganas nos echó alguna maldición. Y no, Exacto, no exacto, pasa por ahí. O, exacto. o Entonces sí, yo no lo sé. Pero bueno. viene del paganismo. Viene del paganismo eso. Interesante. Ok, para otro capítulo. Cualquier cosa, Otro capítulo. si tienen algún mito más que quieran desmontar, que quieran comentar, lo ponen acá en la caja de comentarios y con gusto vamos a estar respondiendo ahí algunos mitos más que se les ocurran, ¿no es cierto? Por supuesto, eso estaría bueno, que nos dejen los comentarios y si hay sugerencias para algo que les interesa o esto por ahí emprendió la mecha de, ¿sabes lo que siempre quise saber tal cosa? Que nos lo dejen para un próximo episodio. Muy bien, hasta acá el programa de hoy. Nos vemos, Ernest. Hasta luego. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, chao.